Bienvenidos a la visita virtual de la Comunidad de Aprendizaje de la Diputación de Valencia. La Comunidad de Aprendizaje es un punto de encuentro para todas las figuras implicadas en la formación, donde pueden compartir conocimiento y experiencias. La comunidad está estructurada en diferentes entornos según las necesidades formativas de nuestros alumnos. Mis recursos. Es el espacio en el que todas las personas que han solicitado algún curso, hayan sido seleccionadas o no, pueden encontrar diferentes materiales para el autoaprendizaje, clasificados por áreas temáticas: TICs, habilidades sociales, temas jurídicos, temas económicos, idiomas, profesionales. En este apartado se recogen noticias, documentos, recursos formativos y recursos web según la temática: TICs, valenciano, temas jurídicos, salud laboral, administración o medio ambiente. Ahora vamos a ver algún ejemplo de recursos didácticos. Entraremos en el área de temas jurídicos. Documentos. El repositorio Documentos se encontrará en todas las áreas temáticas. En él se ha catalogado y clasificado toda la documentación del área referenciada. Veamos ahora un ejemplo de recursos formativos en el área de habilidades sociales. Los recursos formativos están pensados como pequeñas píldoras de conocimiento para ser vistas cuando sean necesarias. En ellas se explican temas muy específicos en pocos minutos, como por ejemplo claves para escribir un email o dominar las técnicas de formulación de preguntas. Vayamos al apartado Recursos web. Este repositorio contiene enlaces a recursos externos disponibles vía web, como pueden ser vídeos de YouTube, artículos, guías, blogs, etc. Finalmente, vamos a ver la sala de profesores. Es el lugar reservado a todos los profesores y tutores que colaboran con el servicio de formación. A través de este apartado se mantienen informados de las últimas novedades y tienen a su disposición recursos que les ayudan a mejorar su actividad docente. Volvamos al inicio para ver el segundo bloque, mis entornos de aprendizaje. Este espacio está orientado a dar apoyo y soporte a diferentes acciones formativas, normalmente presenciales. A cada alumno solo le aparecen en la pantalla aquellas acciones en las que está matriculado. Veamos un ejemplo. Este curso se imparte de forma presencial y se ha creado en la comunidad un entorno de apoyo. De esta forma, los alumnos tienen la posibilidad, fuera de las sesiones presenciales, de consultar dudas al profesorado, compartir con el resto de compañeros experiencias y conocimientos y ampliar los contenidos del curso. Veamos un ejemplo de comunidad de práctica. Entre las acciones formativas cabe destacar una nueva metodología basada en la gestión del conocimiento y el trabajo colaborativo. Se trata de las comunidades de práctica. Estas tienen como fin resolver una inquietud común de un colectivo profesional, trabajando de manera colaborativa en un periodo limitado de tiempo. El producto final de esta acción formativa es una publicación de autoría compartida que plasma el resultado del trabajo. Las herramientas de comunicación que se utilizan en este espacio son foros, documentos compartidos y reuniones virtuales en las que a través de un sistema de videoconferencia se pueden reunir hasta 25 personas simultáneamente compartiendo documentos, pizarra, conversación y otras funcionalidades. Volvamos de nuevo al inicio para ver el tercer bloque, mis entornos profesionales. Este tipo de entorno tiene como objetivo el intercambio de conocimientos y experiencias profesionales entre iguales, sin una fecha de finalización concreta. Veamos un ejemplo de entorno profesional. Comunica Mes B. Este entorno profesional reúne a los profesionales de la comunicación. En él se tiene acceso a información y recursos específicos para este colectivo. Destacan los recursos web y los foros como las dos herramientas principales de este entorno profesional.
Esta comunidad de aprendizaje es una apuesta de la Diputación de Valencia por la gestión del conocimiento y el trabajo colaborativo.